que tenemos aquí unidas, ¿no? Tenemos con nosotros a Ana María y a Susana. Bienvenidas. Vamos, está el canal temblando. Uf, Queremos bueno, todos bueno, saber echa qué humo. vamos a hacer con esta sesión. El escenario es vuestro, Ana, Susana. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Estamos encantadísimas de estar aquí hoy para responder al negocio con acciones y o con filtros con DAX. Somos Susana y Ana. Bueno, yo soy Susana, trabajo en el sector sanitario con el departamento de administración y bueno, y aquí estoy, encantada de participar y más junto a Ana. Pues yo soy consultora y formadora, soy partner en Power BI, Data Platform MVP y trainer en LinkedIn. Y estoy súper encantada de estar aquí y participar con Susana. Como no, gracias a los sponsors, que son muchos y que han colaborado muy bien para que este evento se desarrolle. Y muchísimos regalos, sí, cuéntalo. Bueno, muchísimos premios que tenemos, que ya han mencionado los compañeros, pero bueno, hay becas, cursos completos, pack de libros electrónicos, camisetas, bueno, y para todo esto pues hay que estar y esperarse hasta el final para saber todas las respuestas. Eso es. Y como bien han dicho los chicos, somos 2 anfitrionas. Hoy somos 2 y dentro de 2 semanas 4 más. Que no nos falte de nada. No te pierdas este evento, que es la semana que viene, que vamos a estar ahí, que tenemos un track de Power BI y 5 tracks más. Así que, y somos estas mujeres. Somos muchísimas, ¿a que sí, Susana? Muchas, sí. Vale, entonces siempre hay chicas nuevas, siempre, la verdad es que estamos súper encantadas. ¿Sí? Avanzamos entonces. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de contextos, claro, por supuesto, es DAX. Vamos a hablar de expresiones DAX, sin calculate, con calculate, que no nos falte de nada. Vamos a hablar de acciones en el panel de filtros o acciones con calculate. Vamos a tirarnos de los pelos, ¿no? A ver qué le pasa a mi DAX, que no filtra como es debido. ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a hablar, como no, de optimización de consultas y opciones de filtros. ¿Bien? Y vamos a hacer demos y más demos, con filtros y más filtros. Y aquí esto se lo dejo todo a Susana. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de filtros con este modelo que tenemos aquí en pantalla, en el que tenemos 3 tablas, la tabla de ventas, la tabla de clientes por aquí y la de productos. La tabla de ventas es la tabla de hechos y las tablas de dimensiones de clientes y de productos. Vamos a ver el tipo de filtros que podemos tener. En este contexto de filtro se ocurre a partir del conjunto de filtros que se aplican a un cálculo. La tabla y la tarjeta no realizan ninguna acción de filtro, muestran los totales. ¿Vale? Aquí tenemos las tarjetas con la cantidad, que es lo que al final se evalúa en la medida que tenemos aquí, que es la suma por cantidades. Y por otro lado tenemos a los segmentadores, que sí que están creados realmente para realizar la función de filtro y son acciones que afectan al contexto de filtro que se aplica a cada objeto. Si vamos realizando el filtro por los países o por los diferentes segmentadores, tanto de hijos como de periodos de fecha, vamos viendo que al final lo que evalúa es en la tarjeta la cantidad. Por otro lado, tenemos la tabla que muestra el total de segmentación por educación. En este caso vamos a ver los filtrados a través de filas en los que igualmente se realiza un filtro. Por otro lado, en la matriz, además de realizar un filtro por fila, realiza un filtro por columna, porque se agrega la condición de estado civil, entonces nos permite realizar otros tipos de filtrados. Y luego, por otro lado, tenemos el gráfico de líneas, al igual que cualquier otro gráfico,
que realiza por sí mismo esta acción de filtrado por cada dato. Cada punto del gráfico ya de por sí es un dato filtrado, un filtro. En este caso, diario, por día. Vamos a ver qué ocurre con el contexto de filtro cuando establecemos la función calculate. Tenemos aquí la medida de Alemania, en el que el primer parámetro es la expresión del cálculo o medida, y la segunda parte es la que ignora los filtros por columna país. En este caso vamos a ver cómo la tarjeta Alemania se va a ver afectada por todo el contexto de filtros, menos por el que se genere sobre el filtro país. En la tarjeta vemos que se va a ver afectado por los segmentadores, nos va a modificar la tarjeta por la cantidad, en fecha igual, el periodo de fecha, pero cuando realicemos los filtros por país, lo que vamos a ver es que en la tarjeta, al contener la medida por Alemania, nos va a mantener la cantidad de la tarjeta, aunque en la tarjeta cantidad vaya evaluando el cálculo. Por otro lado, cuando no tenemos calculate, vamos a ver, en este informe vamos a ver el uso de la medida cantidad en la que no utilizamos calculate. Al aplicar uno o más filtros por educación o por país, nos va a evaluar la medida cantidad sobre las nuevas condiciones y vamos a obtener nuevos resultados. En este caso va todo por libre. Todos los filtros que efectuemos, sean por la tabla, por el filtro país, por hijos, por periodo de fecha, todo va a influir para evaluar al final la cantidad. Aquí no hay ningún control porque no tenemos nada que nos haga ese filtro, que nos haga parar un poco el registro que llevamos. Si vemos el mismo caso, pero ahora aplicando calculate, vamos a conseguir dar respuesta a nuestro requisito de negocio. Porque con ello, en este caso, por ejemplo, vamos a evaluar el primer parámetro, como he dicho antes, y va a ignorar el resto de filtros y va a filtrar solamente por Alemania. Tenemos diferentes tablas que vamos a ver un poco las medidas. Por ejemplo, en Alemania bachiller tenemos aquí la medida en la que se va a excluir las tablas de clientes por las dos columnas, por la columna país y por la columna educación. Por la columna país nos va a filtrar por Alemania y en la columna educación nos va a filtrar por bachiller. En el caso de Alemania rojo no hijos, vamos a tener en este caso dos filtros por dos tablas diferentes, por la tabla de productos y por la tabla de clientes. Y a su vez la tabla de clientes por dos filtros diferentes. En la tabla cliente por país, filtro por Alemania. La tabla productos por color va a filtrar rojo. Y la tabla clientes por hijos nos va a dar el valor cuando no tengan ningún hijo. Y por otro lado, el total clientes Alemania, la función con all va a ignorar todos los filtros que tenemos sobre la tabla clientes. Va a ignorar todos los filtros sobre la columna de país y nos va a filtrar únicamente por Alemania. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando se establece un filtro por país, cualquier otro filtro que realicemos no se va a aplicar sobre ninguno de los objetos que contengan como la medida Alemania. La cantidad se va a mantener solo cuando el país sea Alemania. Aquí realizamos un filtro y vemos cómo varían todas las cantidades. Una vez que realizamos el filtro por país, en Alemania evalúa la medida cantidad y a partir de ahí solo se va a realizar en la tarjeta cantidad, que es donde la estamos dejando que pase, digamos, porque en el resto ya hemos establecido que calculate es la que gobierna y la que manda sobre cada uno de esos filtros. Por otro lado,
Vamos a ver la diferencia entre utilizar los filtros desde el panel o con la función DAX Calculate. Al aplicar uno o más filtros por cada uno de los objetos que tengamos, se evalúa la medida cantidad que tenemos aquí en la tarjeta. Cuando necesitemos, por ejemplo, evaluar varias tarjetas con cantidades filtradas por los países, lo podemos hacer por el panel de filtros. En este caso tenemos la tarjeta Alemania, en el que se establece el filtro por países Alemania, Australia igualmente en el panel de filtros y Canadá igualmente en el panel de filtros. Aquí vemos que el filtro está establecido por países. Australia, en este caso, igual el país es Alemania. Cuando se realice el filtro por país es cuando se va a romper esta condición y devuelve blanco. En el caso de Alemania nos va a mantener la tarjeta cantidad por Alemania, en Australia por Australia y en Canadá por Canadá. El resto nos devuelve blanco. A ver, aquí podemos ver que aquí devuelve blanco porque las dos cosas no puede ser. No puede haber un filtro establecido por Australia, que es el que se establece por país, y otro en el que el filtro se establece por Australia y en el filtro de país por Canadá. Ahora, la manera de controlar el filtro que se aplica sobre un campo del modelo es utilizar Calculate. Es una expresión DAX y pasar el correspondiente filtro como parámetro. Aquí vamos a ver cómo los filtros externos que se apliquen a cualquier campo del modelo sin DAX se aplican sin restricción. A ver, aquí tenemos la tarjeta, tenemos los filtros desde el panel. Desde el panel, como hemos visto antes, el filtro es Alemania. En la tarjeta que lleva el filtro con DAX no tenemos filtro porque la tarjeta está evaluada por la medida Alemania. Y la diferencia, ¿cuál va a ser? Que cuando filtremos por país, en Alemania, vale, nos va a mantener en el caso de tener la medida aplicada y en el caso de que solo se ha realizado la tarjeta a través del panel de filtros, nos va a devolver blanco. La función Calculate es la que manda sobre todo el contexto de filtro externo, con lo cual lo modifica y el resultado facilita dar una respuesta de negocio de forma sostenible. Y por otro lado vamos a ver conjuntos admitidos y excluidos. En este informe se va a mostrar el análisis de las cantidades vendidas por los países en América y fuera de América con diferentes opciones. Para crear distinción de colores lo podemos hacer desde la vista de formato, estableciendo el formato desde formato en colores de datos, en el que vamos a establecer la diferencia por América o sin América. En América se establece por Estados Unidos y Canadá con un color y en azul el otro. Estas tablas lo que nos van a hacer ver es que están realizadas a través de los filtros y es la opción que nos va a permitir, la opción de filtrado que vamos a tener. No vamos a tener ningún otro tipo de filtrado porque es lo que estamos aplicando a través del panel de filtros. ¿Cómo podemos ver otro ejemplo? Pues ya utilizando medidas con DAX. En el caso de para América, se aplica una condición de filtro que incluye más de un posible valor para una columna, como ocurre en este caso. Aquí en América se ha establecido un filtro por la tabla clientes, por la columna país, en dos de los países, Estados Unidos y Canadá.
y es por esos por los que nos va a definir el cálculo cuando sea dentro de América. Y en Sin América, para tratar las excepciones sobre la pertenencia a un conjunto, la sintaxis va a ser la misma, pero se va a acompañar del operador de negación NOT. El trabajo con las expresiones de filtro, funciones y operadores en DAX permiten enriquecer el análisis y mejorar la historia que cuentan los datos. En este caso, pues en la medida vemos como NOT es el que excluye en Estados Unidos y Canadá. Define las excepciones. Y bueno, doy paso a Ana, creo que he ido un poquito rápido. Muy bien. ¿Qué de ejemplos? Y vamos a seguir, que tenemos un montonazo de ejemplos por aquí. Estamos viendo la vista modelo, un ejemplo sencillito, 2 tablas, ventas de ropa, nada, 3, 4 columnas y una tabla de ropa, es decir, hechos y dimensiones. Bien, el modelo tabular se basa en las tablas y sus relaciones, pero a veces no se cumple la integridad en la relación basada en 2 tablas. Eso afecta a los resultados que se obtienen en los cálculos, afecta a los filtros. Entonces, esta es la relación, está bien pintadita, está todo bien, pero cuando llegamos al ejemplo, vemos que lo que nos encontramos aquí es que en nuestra tabla de dimensiones, en nuestra tabla de ropas, tenemos los ID del 1 al 10. Sin embargo, se han vendido elementos con el ID 25 y 15. No están. Se rompe la integridad referencial. Esa relación está bien pintada en teoría, pero los datos tienen mala calidad. No se han vendido todos los productos, es decir, se han vendido los productos del 1 al 6. Pero eso sí no nos preocupa. ¿Por qué? Porque el producto se puede vender una vez, muchas, puede no venderse, no pasa nada. La cuestión está en que no exista en la tabla de dimensiones y que el hecho ese no se pueda filtrar. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un análisis por color, no hay problema si lo que yo estoy analizando es lo de la propia tabla, de la tabla de ropa. Ahí no hay problema. Yo tengo aquí los colores y entonces pues hay tres ropas, 3 piezas de color amarillo, 3 piezas de color negro. No tiene problema. El problema empieza después. Cuando nosotros, fijaos que esta relación está bien creada, pero cuando empezamos a utilizar otras medidas. ¿Qué medidas? Pues, por ejemplo, contamos lo que tenemos en ventas. ¿Qué pasa? Que como se rompió la integridad referencial, yo tengo 2 filas que no encuentran a qué producto pertenece. Entonces, lo que ocurre, la solución, lo que se realiza por parte de la herramienta es que el motor agrega en la tabla ropa una fila en blanco para cada una de las columnas. Y de esta forma lo que se garantiza es que yo sigo vendiendo 10 piezas de ropa. En cada caso, la venta pues va a depender de un color o de un color desconocido, sería como el color desconocido. Estas filas se llaman huérfanas y hay que intentar que no ocurran, porque además te puede suceder otra cosa. Tienes 3 funciones que te sirven en general para obtener los valores distintos, pero que ellas no trabajan igual. Fíjate, si tú haces el conteo utilizando la función all te rompe el contexto, te los cuenta todos. Acuérdate que habían 10 filas, te cuenta 11. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta esa fila nueva que se crea con la línea en blanco. Pero es que si lo cuentas con distinct, a distinct le da igual, no la tiene en cuenta, sigue contando que son 10. Fíjate, y si lo cuentas con vales, pues vales sí que lo tiene en cuenta. Entonces, distinct y vales, si no hubiese error, si no hubiese huérfanas, te darían el mismo resultado. Entonces, hay que ver qué es lo que tú necesitas, cuál es la pregunta de negocio que tienes que responder, verás qué función vas a utilizar, pero sobre todo, quítate las filas huérfanas, comprueba la calidad de tu modelo de datos, comprueba la calidad de tu contexto para que te quites este problema. Bueno, pues vamos a seguir hablando de all, porque all, yo recuerdo que salió en la
conferencia pasada, era una de las preguntas, bueno, ¿cómo hago con all? ¿Cómo puedo trabajar? All da para mucho. Entonces, imagínate que tienes esta tabla por países y lo que te interesa es saber la contribución al padre, es decir, cuánto representan estos 216.000 de Estados Unidos con relación al total. Volvemos a los paneles, las funcionalidades integradas de Power BI. Y entonces entras a cantidad y tú dices, bueno, voy a mostrar el valor como porcentaje del total general y aquí lo tengo. Voy a arrastrar nuevamente cantidad para que se vea y ya está. Oye, fenomenal, ya tengo el valor. Sí, lo que pasa es que si tienes alguna lógica un poquito más específica, te puede interesar afinar un poco este cálculo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues mira, por ejemplo, si tú te traes, aquí están totales, mira, justo la única que no estaba abierta. Si tú te traes esta medida con DAX, ¿qué es lo que vas a conseguir? Bueno, pues utilizas el all, ese all ignora el contexto de filtro, entonces tienes la división de cada uno de los valores con relación al total. Perfecto, traemos ese all y aquí vemos que me está devolviendo exactamente el mismo que la herramienta. ¿Cuándo empieza esto a complicarse? Cuando empiezo a filtrar. Y vemos que ya all no nos sirve. No nos sirve en la fila total. ¿Y por qué no nos sirve? Porque all ha ignorado el filtro que nosotros tenemos establecido. Y entonces, como ha ignorado el filtro, no nos sirve. Sigue pensando que tiene todos los valores. Fíjate, acuérdate de la expresión, ¿verdad? Sigue pensando que tiene, que tiene, total, aquí, que tiene todas las ventas a su favor. Entonces, claro, no funciona. ¿Qué tienes que usar en ese caso? En lugar de all selected. ¿Por qué? Porque all selected tiene la característica de ignorar el contexto, pero únicamente del objeto donde está parado. Entonces, ¿qué necesitas tú responder? ¿Qué objetos visuales? Susana lo contó. Las tablas filtran, las matrices también. Podemos jugar con el panel de filtro, pero bueno, ¿qué es lo que tú necesitas contar aquí? Y entonces, fíjate que en este caso, tú tienes una serie de filtros que puedes aprovechar y eso siempre te va a dar 100. ¿Por qué? Porque ignora fila a fila el contexto porque está dentro de la tabla, pero sí que asimila, es decir, tiene en cuenta el contexto externo. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si estás pensando en la futura interactividad que puedes tener en los elementos de un informe en Power BI. Piensa que a veces agregas un objeto, pero luego aparece otro y entonces ahí es donde te puedes enredar, ¿no? Pues mira, otro caso diferente y es muy interesante es cuando aplicamos orden a las columnas. Normalmente las columnas de texto se ordenan alfabéticamente. Lo que pasa es que hay columnas, como por ejemplo los meses, que no tiene sentido, lógicamente. No vamos a estar aquí abril, agosto, y las ordenamos. La columna que se visualiza la ordenamos por otra columna. Entonces, si yo selecciono la columna mes de mi tabla calendario, voy a ver que desde herramientas de columnas, la columna se ordena por número de mes. Es decir, la columna se llama mes, pero se ordena por número de mes. Tú ves una cosa y el orden es otro. Esta columna, número de mes, la ocultas para que no se vea en la visualización. Vale, perfecto, ya lo tienes solucionado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una columna del modelo, un atributo, que es tipo familia, donde tienes la familia sin hijos, con hijos y familia numerosa. ¿Qué ocurre en este caso? No tiene sentido que se ordene alfabéticamente. Las familias sin hijos tienen hijos 0, familias con hijos, pues 1 o 2, y de 3 en adelante
familia numerosa, que es el criterio que se sigue en España. Bueno, pues esa columna también la vas a querer ordenar por otra. Si te vas entonces a clientes tipo familia, pues ahí la tienes ordenada por orden tipo familia. Y tú me dirás, bueno, ¿y esta chapa para qué, no? Pues imagínate que cuando tú tienes unas columnas que te ordenan a partir de otras, te puedes encontrar con esta situación. Y es que tú tienes un resultado inesperado en tu DAX. ¿Por qué razón? Fíjate, tienes tu medida cantidad, ¿vale? Y cuando vas a utilizar el OL, ¿qué tú esperas de esta medida? ¿Qué esperas? Bueno, pues tú esperas que esta medida, cantidad, esté ignorando el filtro que se aplique a la columna tipo familia de la tabla clientes. Aquí se está aplicando un filtro a esa columna y el all no lo está haciendo. ¿Qué pasó? Pero es que si me voy al all selected, pasa lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están funcionando estos filtros? Y luego, si ya lo combinas con otras funciones, si lo combinas con otras funciones, por ejemplo, el rank, ¿qué te pasa? Que como realmente está filtrando, es decir, no está funcionando el all selected, está filtrando, en cada caso se ve únicamente un tipo de familia y todos te devuelven uno. Entonces, eso te puedes volver loco diciendo, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues lo que te recomiendo es que cuando te ocurran este tipo de cosas, ahora te voy a enseñar la solución, pero cuando no sepas, vete a las herramientas externas, entra en el Tabular Editor, como no, nuevamente el Tabular Editor se acaba de explicar, ¿vale? Pues este Tabular Editor, lo que te recomiendo es que busques aquí en la zona de filtros, ahora pongo el zoom in, en esta zona de filtros, fíjate, yo tengo todo el modelo aquí, y si utilizo este filtro, lo que nos va a devolver son aquellas columnas que se ordenan a partir de otras. Explora tu modelo. Aquí tienes el Tabular Editor, este es el gratuito, este es el de perfil de comunidad, ¿vale? Entonces, ya tienes 3 columnas que su orden de visualización no depende de ellas, sino de otras. ¿Y quiénes son las otras? Perdón. Pues mira, tienes otra forma de buscarlo. Yo te recomiendo que no te pierdas no te pierdas el blog de Michael Kowalski, ¿vale? Ese blog de Michael Kowalski no tiene precio ni comparación con el modelo tabular. Mira, aquí las tienes. ¿Ves? Orden tipo familia, que me sirve para ordenar esa columna de tipo familia. Y número de mes, tengo 2 columnas de mes. Mes y mes 3 letras, que es la abreviatura esta que estoy usando en el gráfico. Y esas 2 columnas que se ve que están ocultas, me sirven para eso. Es decir, ayúdate con las herramientas, las herramientas externas, porque aunque no estés desarrollando, sí que las puedes utilizar para explotar y para ver el resultado. Bueno, bien, ya está. Ya sé cuál es el problema. ¿Y ahora cómo lo soluciono? Pues lo soluciono sin ningún problema, únicamente agregando esa columna que me sirve para ordenar, en cada caso, cada oveja con su pareja, la columna que necesito para ordenar, ahí la voy a utilizar. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay que agregar. Tenemos 2 columnas, la que uso para mostrar la visualización y la que utilizo para ordenar. ¿Vale? Y entonces ahí lo tengo. Y ahí me va a funcionar el all. Mira el all que bien me funciona. Está filtrando y está, ignorando el contexto. El all selected también. Ahora voy a mostrarlo.
y el rank también, en todos los casos. Y aquí en el rank asusta, porque devuelve como si hubiese sido un error, pero no funciona bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si filtramos aquí los ingresos, pues sí que se ve que siguen funcionando bien. Y si filtramos por el tipo de familia, pues ya vemos que si filtro por el tipo de familia, all ignora el filtro, ya lo sabemos, all. Sin embargo, all selected ignora el filtro que tiene dentro, pero se aprovecha el de fuera. Es decir, es el mismo caso anterior, pero con otro escenario. ¿Vale? Y seguimos hablando de filtros porque hay otro caso en el cual nos hace falta poner la coma y un poquito más. Ese caso es el caso de las fechas. Fíjate en este otro escenario. Cuando nosotros tenemos dos tablas en nuestro modelo de datos que están relacionadas por una columna de tipo fecha, normal, ¿no? Hasta ahora normal. ¿Qué pasa? Que si filtramos por esa columna de tipo fecha, en la expresión, en el cálculo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que hace Power BI con esto, qué es lo que se hace en el DAX. Lo que ocurre es que DAX añade automáticamente una condición de filtro que es una función all, volvemos con el all, a la tabla que se encuentra en el lado 1 de la relación. Es decir, lo que está haciendo es añadiendo un all calendario. Entonces, claro, al añadir un all calendario, se me rompe el contexto que yo quiero mostrar. Y entonces se propaga a la otra tabla, ese all completito pasa a ventas y no podemos obtener el resultado. Fijaos, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Bien, aquí yo tengo mis valores, las cantidades ordenadas, incluso los acumulados. Esto está fenomenal. ¿Qué pasa si miramos los filtros? Este es el acumulado. El acumulado es el uso de las funciones de BI de tiempo. Bien, aquí no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasa si yo miro esta función, esta expresión? Realmente lo que estoy intentando es hacer un dates between, que no es nada extraordinario. Quiero hacer un filtro por esa columna de fecha que es la que me crea la relación. Lo que estamos diciendo es, filtra la columna fecha de la tabla calendario, el inicio es blank, es decir, desde el inicio de los tiempos hasta hoy, precisamente hasta hoy, 16 de noviembre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que se agrega. Fíjate que si quito el comentario, vamos a verlo, lo voy a traer aquí a la tabla para que veáis lo que ocurre. No segmenta. Traigo aquí hasta hoy con error. Aquí, mira lo que ocurre. Todas las ventas, si veo el acumulado, hemos dicho que hoy es 16 de noviembre. Uy, espérate. Sí, ¿qué pasó? 830. Aquí, ¿ves? Mira, en el 16 de noviembre tenemos 837. Cuando vas buscando el acumulado, hasta el día de hoy hay 837. Eso es lo que te está devolviendo, pero lo hace con error, porque no puede segmentar. No puede segmentar porque lo que se le agrega es ese all. Y tú dirás, no, Ana, pero ese all lo has puesto tú en el cálculo. Claro, y lo quito, tú vas a ver. Mira, lo quito, lo comento. Y vas a ver que no pasa nada en la tabla, porque eso es lo que hace Power BI por detrás. Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos esto? Bueno, pues quitamos esta que tiene error y molesta y hacemos lo mismo de antes. Agregamos, ¿vale? Agregamos la tabla de hechos que nosotros tenemos en el lado muchos de la relación. Es decir, es para que corte eso
ese comportamiento. Eso hay que hacerlo por eso, porque está filtrando, y entonces lo que hace es que se sobrescribe el filtro que yo tenía por aquí, por el propio objeto, por la matriz, no le deja filtrar. Sin embargo, si traigo hasta hoy a la tabla, quito un momentico esta expresión, ¿ves? Sí que va a estar bien y me lo va a calcular para cada día hasta el día de hoy, que es 16 de noviembre, y de ahí en adelante no lo calcula. ¿Vale? Entonces, no puede segmentar, no ve el valor porque ha creado ese all de Calculate. Entonces, agregamos la tabla destino con esa coma, agregamos la tabla destino, ¿vale? En el lado mucho de la relación y lo tenemos resuelto. Bien, entonces, cuando la relación se hace entre columnas que son de tipo texto, número, por ejemplo, eso no va a ocurrir, pero no lo hagas. Aprovecha que las columnas de tipo fecha tienen toda una serie de ventajas en los modelos tabulares. Trabaja con tipo fecha, ordénalo y luego ten en cuenta este detalle, que necesitas poner una coma y agregar esta de aquí, ¿vale? Y ya con eso lo tendrías resuelto. Si lo que estás usando son funciones de base de tiempo de las tradicionales, acumulado, año anterior, no tienes que hacer nada. Es decir, ellas van a funcionar bien sin problema no tienes que preocuparte por romper esa condición. Mira, no siempre el orden de los parámetros que nosotros utilizamos les prestamos atención y ahí también nos hacemos un lío, ¿no? Imagínate que tú tienes, bueno, las cantidades, tienes Estados Unidos, que aquí lo que tienes es el calculate, parecido a que mostró Susana con Alemania. Bueno, pues aquí lo tendrías igual. Tienes dos opciones para quedarte con un doble filtro, utilizando varios, utilizando Keep Filter. Tú puedes decir, créame una doble condición y solamente muestra el dato cuando está filtrado por un determinado valor. ¿Qué te recomiendo? Que utilices Keep Filters, porque Keep Filters es mejor, hay una diferencia en velocidad, está más clara la expresión. Lo que dice es todo lo que esté dentro del paréntesis que se mantenga. ¿Vale? Entonces eso te puede ayudar. Es un modificador que lo vas a utilizar como argumento de Calculate y Calculate Table, y bueno, pues te altera la condición. Depende del caso que tú necesites, te va a venir estupendamente. ¿Cuál es el lío aquí? Tenemos dos. Cuando Estados Unidos, queremos el valor de Estados Unidos, ¿qué hay aquí? Un Calculate dentro de otro Calculate. Ya estás más dura, porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que se evalúa en Calculate es primero los filtros. Susana lo contó. Primero va viendo cuáles son los filtros que se aplican, se evalúan y luego entonces es que se calcula la medida en función de esos filtros. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que el Calculate tiene un primer parámetro y el primer parámetro se evalúa después. Por tanto, en este caso, lo primero que ocurre es el all de clientes país, que es el segundo parámetro del Calculate más externo. Entonces, primero pone el all, luego entonces filtra para Estados Unidos. Por tanto, en esta expresión, Estados Unidos all, lo que vemos es el valor de Estados Unidos. ¿Qué pasa si cambiamos los parámetros de orden? Pues, ¿qué va a ser? Que no, que vamos a tener un resultado, que vamos a tener un resultado diferente. ¿Por qué? Porque ahora todo esto es el primer parámetro que se evalúa después. Lo primero que se evalúa, que es el segundo parámetro del primer Calculate, ¿qué le decimos? Oye, país es Estados Unidos. Y él te dice, perfecto. Y cuando entra el segundo, ¿qué dice? Tú me habías dicho que era Estados Unidos y yo te digo que es all. Entonces, ahí lo tienes. Ignora ese filtro que se hizo primero. Entonces, el orden de los parámetros es fundamental. Vale, pues aquí rápidamente voy a este ejemplito, y es que tenemos varias funciones
para filtrar varias funciones. Podemos usar el if, el calculate, el filter, el keep filter, ¿vale? Podemos usar varias. Si nosotros usamos estas funciones, pues vamos a encontrarnos que tienen unas implicaciones diferentes. Es decir, tú siempre piensas, cuando estés haciendo un filtro, ¿qué filtras? O tabla o columna, o tabla de hechos o tabla de dimensiones, que es lo que estás filtrando. ¿Dónde estás poniendo el foco? Porque no da igual. Fíjate que si estás en el total, es decir, si no segmentas, todos los valores son iguales, pero todos los rendimientos de estas consultas no lo son. If tiene muy mal rendimiento en este caso. Si utilizas filter, depende de cómo lo usas, pero fíjate lo que estás haciendo, un filter de la tabla de hechos. Esto es malísimo, ¿vale? Estás filtrando la tabla de hechos. Y luego viene Calculate, que Calculate te ofrece la capacidad de filtrar por la columna. Columna de tabla de dimensiones va a ser mucho más efectivo. Claro, si te quedas aquí, usas Calculate, pero ¿qué pasa? Que la vida real luego es más importante que esta, y si filtramos, por ejemplo, por color, entonces, si filtramos por color, entonces tú verías que va a depender del escenario que tienes que hacer 3 para minutos. poder utilizar el cálculo. Muchas opciones, y siempre mira tu escenario, porque va a depender de lo que tengas que hacer. Juega con la optimización y juega con el valor del cálculo. Y ya el último ejemplo es este. Es decir, fíjate que son dos gráficos iguales, con dos tarjetas iguales. Todo parece que está igualito. Pues en un caso trabajamos con filter y en otro caso trabajamos con keep filter. Aquí me voy directamente a la presentación porque lo tengo preparado aquí. Como sabía que no nos iba a dar tiempo, porque yo pedí que fueran 40 minutos para cada una, pero no nos los dieron. Que se sepa aquí que no es posible este evento. Entonces, fíjate, este es el que estamos mostrando. Si tú te vas con estas consultas a la herramienta externa DAX Studio y las evalúas y mides lo que se puede llegar a demorar, te vas a dar cuenta que cuando haces el filtro de la tabla, gastas muchísimo más recursos, mucho más tiempo, mucho más complejo, que si tú lo que haces es el filtro sobre una columna en específica. Entonces, todo eso repercute en el resultado. Utiliza las funciones, aprovecha las herramientas externas porque te van a ser de muchísima utilidad. Terminamos. Se pueden crear acciones de filtro desde los objetos visuales y desde el panel de filtros, ¿cómo no? Ahora, ten en cuenta que es mejor hacerlo con DAX porque es la única forma sostenible. Hay que tratar las funciones con las funciones DAX que mejor se ajusten. Fíjate, hablamos del all, del all selected, acabamos de hablar del filter, del keep filter. Tienes que mirarlo con lupa, no te queda otra. La teoría sobre modelado es sumamente importante. Contexto, Susana estuvo hablando de esto, contexto, cardinalidad, granularidad, dirección de filtro. Ojo con eso. Y como no, el uso de herramientas externas para explorar y evaluar el modelo. Y sin más, happy DAXing. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Te digo lo mismo que le decíamos al amigo Tony. Date un paseíto dar un paseíto por los comentarios del YouTube, que va a ser una subida de ego, vamos, absolutamente espectacular. Oye, yo estoy aquí en penumbra, perdonad, pero es que tengo una luz que me pega así en toda la cara. Pero claro, estar así en penumbra no tiene mucho sentido. Vale. Gracias, Ana. Excelente, como siempre. Sí, no, Susana, Ana, ha sido otra vez otro